Hola, muy buenos días. Qué gusto saludarlos nuevamente. Su amigo el pastor José Briceño les envía un saludo con muchísimo cariño. Dios los bendiga ricamente en esta bonita mañana. Muchísimas gracias por sintonizarnos una vez más, enlazarse con nosotros en esta transmisión. A toda nuestra amada congregación del puerto, le enviamos un abrazo entrañable con mucho cariño, diciéndoles que les extrañamos de una manera inmensa. Anhelamos realmente el día que podamos estar de nuevo juntos otra vez, y yo espero con ansias que ese día llegue, que este tiempo ya termine y poder volver a reunirnos como iglesia, porque creo definitivamente que nada puede sustituir la vida en comunidad como iglesia. Continuamos con nuestra serie del año, la vida de Jesús. Jesús y Nicodemo es la historia que compartiremos el día de hoy, la cual hemos dividido en dos partes. Esperemos que sea de grata bendición para tu alma. Quiero pedirte por favor que me acompañes a leer el Evangelio según San Juan en el capítulo 3, versículo 3. Utilizaré la Nueva Traducción Viviente. Jesús le respondió: te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Acompáñame a orar, por favor. Señor bendito, te damos las gracias en esta preciosa mañana que nos has dado. Este es el día que tú has hecho y nos gozaremos y nos alegraremos en ti. Gracias por darnos la dicha de poder estar con vida en este momento para compartir tu santo evangelio. Quiero rogarte por todas las vidas que a través de estas pantallas están presenciando esta reunión. Bendícelos ahí donde se encuentran junto con toda su familia. Ayúdanos a predicar tu palabra, guiados por tu Santo Espíritu, para hacerlo, Señor, de una manera que te sea honrosa, que te dé gloria, honra y alabanza. Bendice cada vida, edifícala, fortalécela en fe, Señor, y que esta tu palabra, que es la semilla de la palabra de Dios, sea sembrada en corazones cuya tierra sea fértil, para que puedan dar, como siempre lo decimos, ese fruto abundante que te dé gloria, honra y alabanza. Nos ponemos en tus manos. Ayúdame a predicar con denuedo, con humildad, amor, pasión, entrega, reverencia, humildad, Señor, para que todas las vidas que están escuchando sean ricamente bendecidas. Todo esto lo pedimos en el precioso y dulce nombre de Jesucristo nuestro Señor, Rey y Salvador. Amén. Bueno, vamos a empezar. Esta es la historia de un líder religioso llamado Nicodemo, que tiene un encuentro con Jesús. Cuando yo pienso en ese encuentro, viene a mi mente las siguientes palabras: religión o Cristo. Así que quiero que vayamos directo al texto que hoy nos ocupa, Juan capítulo 3, versículo 1 al 10, y lo leemos. Había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús. Rabí, le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Jesús le respondió: te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quieres decir?, exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó: te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando te digo tienen que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere. De la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. ¿Cómo es posible todo esto?, preguntó Nicodemo. Jesús le contestó:
¿Tú eres un respetado maestro judío y aún no entiendes estas cosas? Así que vamos a empezar a compartir esta historia. Empezamos en el versículo 1, dice que había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso de los fariseos. Esta historia en la vida de Jesús nos presenta un encuentro que tuvo con un hombre llamado Nicodemo. El significado del nombre de una persona era muy importante por lo que esto representaría en la vida y en su carácter. Nicodemo es un nombre griego que significa conquistador del pueblo. La escritura nos dice que Nicodemo era un líder religioso de los judíos y que era un fariseo, un hombre consagrado, un hombre principal o prominente entre los judíos. Además, Nicodemo era un hombre rico. Algo muy importante que debemos saber respecto a la educación de los judíos es lo siguiente. Para la época del Nuevo Testamento había ya 3 niveles de educación, de maestros, y eran los siguientes: el Hakam, el Sofer y el Hassam oficial, en orden descendente. Nicodemo pertenecía presumiblemente al nivel más alto, mientras que los doctores o maestros de la ley ocupaban un nivel menor. Así que Nicodemo era alguien que tenía voz y voto en todas las decisiones religiosas, judiciales, políticas que se hubiesen de tomar. Era un hombre de autoridad y de influencia. Los fariseos eran una secta religiosa muy estricta y eran muy respetados porque tenían mucha influencia sobre el resto de la gente. Trataban de aplicar la Torá o la ley judía, su propia ley oral y tradiciones a la vida diaria. Algunos de ellos, de los fariseos, formaban parte del Sanedrín, y todo parece indicar que Nicodemo pertenecía al Sanedrín. El Sanedrín básicamente lo que significa es que lugar de los que se sientan juntos. Era el concilio supremo y tribunal de los judíos en la época del Nuevo Testamento. Estaba formado por 70 miembros, que eran escribas, fariseos, ancianos, sacerdotes principales y un sumo sacerdote que fungía como presidente. Así que Nicodemo era un hombre muy respetado, con muchos reconocimientos y honores, pero con un gran vacío en su corazón. Al igual que Nicodemo, tú y yo pudiéramos estar llenos de religión, pero vacíos de Dios. Una cosa es tener religión, pero otra cosa es tener una relación con Dios. Nicodemo era un hombre con muchas inquietudes, por eso se armó de valor y decide ir a buscar a Jesús. Versículo 2 dice que una noche fue a hablar con Jesús. Rabí, le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. La escritura específicamente nos dice que Nicodemo fue a buscar a Jesús siendo de noche. Seguramente sabía dónde Jesús se hospedaba en ese tiempo y fue a buscarlo. Jesús aún no había llamado a sus discípulos al apostolado para que estuvieran con él, así que seguramente Jesús se encontraba y vivía solo. Me viene la siguiente pregunta: ¿por qué fue de noche? Por un lado, seguramente lo hizo después de su servicio religioso del Sanedrín. Es importante saber por la historia del Evangelio que Nicodemo era precavido por naturaleza y educación, además de que era un hombre tímido de carácter. Ahora, lo hizo de noche para evitar que alguien de los fariseos lo viera, ya que formaba parte, sin serlo, de los opositores de Jesús. Ahora, ¿por qué digo sin serlo? Por lo que sabemos acerca de Nicodemo en otras porciones de la Escritura. Por ejemplo, Juan 7, del versículo 45 al 52, leemos: cuando los guardias del templo regresaron sin haber arrestado a Jesús, los principales sacerdotes y los fariseos le preguntaron: ¿por qué no lo trajeron? Jamás hemos oído a nadie hablar como él, contestaron los guardias. ¿También ustedes se han dejado engañar?, se burlaron los fariseos. ¿Habrá siquiera uno de nosotros? Escucha,
¿habrá siquiera uno de nosotros, gobernantes o fariseos, que crean en él? Esta multitud tonta que lo sigue es ignorante. Las leyes están bajo la maldición de Dios. Pon atención, versículo 50. Entonces tomó la palabra Nicodemo, el líder que había ido a ver a Jesús, y les contestó: ¿es legal condenar a un hombre antes de darle la oportunidad de defenderse?, preguntó. Y le respondieron: ¿también tú eres de Galilea?, contestaron ellos. Estudia las escrituras y compruébalo tú mismo. Jamás ha salido un profeta de Galilea. Por eso Nicodemo va a buscar a Jesús de noche. Y por eso digo que no era parte, aunque era parte, no era parte de los opositores de Jesús. Visitó a Jesús de noche porque en él había dudas, que necesitaba que Jesús le aclarara de si verdaderamente él era el Mesías que habría de venir, o lo visitó en calidad de espía para indagar más acerca de él. No lo creo. Nicodemo le preguntó: Rabí, le dijo, todos sabemos que te ha enviado Dios para enseñarnos. Ahora le dice Rabí. Rabí básicamente significa maestro, aunque ha tenido cambios a través del tiempo. Era mi maestro, mi señor, mi amo, y es maestro. Ahora, cuando le dice Rabí, Rabí se usaba para describir a una persona que ocupaba una posición respetada y para dirigirse a esa persona en una forma reverencial. Aunque Nicodemo sabía que Jesús no tenía una formación, ¿verdad?, como la llevaban ellos, se acerca a Jesús con respeto y humildad, porque Nicodemo era un hombre educado. Nicodemo era la voz representativa de todos los miembros del Sanedrín. Cuando le pregunta a Jesús, sí, ¿por qué razón? Porque le dice a Jesús: todos sabemos, y este es un término en plural. Pero yo también creo que Nicodemo va por iniciativa propia. ¿Sus palabras eran sinceras? ¿O estaba tratando de adular a Jesús para tenderle una trampa y hacerlo caer? Yo creo que sus palabras eran muy sinceras. Todos sabemos. Lo hemos hablado y lo hemos discutido. Hemos indagado en las escrituras acerca de las profecías respecto al advenimiento del Mesías. Te hemos venido observando y hemos llegado a la conclusión de que Dios te ha enviado para enseñarnos. Seguramente esto es lo que está ocurriendo. Las señales milagrosas son la evidencia innegable e incuestionable de que Dios está contigo. Estaban reconociendo a Jesús como el Mesías. Reconocían que Jesús había venido a enseñarles. ¿Enseñarles qué? Enseñarles el camino a Dios. ¿Qué milagros había hecho Jesús aparte de haber convertido el agua en vino en la boda de Caná de Galilea? Versículos anteriores, capítulo 2, versículo 23 dice: debido a las señales milagrosas que Jesús hizo en Jerusalén durante la celebración de la Pascua, muchos comenzaron a confiar en él. Seguramente ahí estaba Nicodemo. Ahora, quiero recordar el propósito de las señales milagrosas. El viernes pasado compartí algo de eso. Una señal es algo que va dirigido a los sentidos para atestiguar la existencia de un poder divino, en este caso los milagros. Un milagro es un suceso extraordinario que no puede explicarse en términos de fuerzas naturales ordinarias. El propósito del milagro es una confirmación, corroboración o autenticación que cause reconocimiento de una persona en particular. Los milagros, las señales milagrosas apuntan a Cristo. Algo más respecto a las señales milagrosas que revelan que Dios estaba con Cristo. El apóstol Pedro dice en Hechos 10:38: y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, y después Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y era lo que reconocían los que formaban parte del Sanedrín. El milagro es algo que apunta a Cristo, es una señal de Dios que apunta a Cristo. Y
apunta con qué propósito: a creer en Él. Ya al final del Evangelio de Juan, en el capítulo 20, versículo 30 y 31, me bendice escuchar esto. Los discípulos vieron a Jesús hacer muchas otras señales milagrosas, además de las registradas en este libro, en el Evangelio de según San Juan. Pero estas se escribieron para que ustedes continúen creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre. Entonces le dice Nicodemo como la voz representativa: todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Así que la declaración de Nicodemo era verdadera, independientemente de si era honesta o no, era verdadera. Recuerdo mucho un pasaje en el que intentan hacer caer a Jesús, en Mateo 22, 15 al 18. Notemos cómo los fariseos empiezan adulándolo. Entonces los fariseos se juntaron para tramar cómo hacer que Jesús cayera en la trampa de decir algo por lo cual pudieran arrestarlo. Dice que enviaron a algunos de los discípulos de ellos junto con los partidarios de Herodes a buscarlos. Y miren la adulación: Maestro, dijeron, sabemos lo honesto que eres, enseñas con verdad el camino de Dios, eres imparcial y no tienes favoritismos. Ahora bien, ¿qué piensas de lo siguiente? ¿Es correcto que paguemos impuestos al César o no? Versículo 18. Pero Jesús conocía sus malas intenciones. Hipócritas, dijo, ¿por qué intentan atraparme? Entonces quizás pensaríamos si las palabras de Nicodemo eran una adulación para tenderle una trampa, lo cual no lo creo. Pero de algo podemos estar seguros: fuere lo que fuere la intención de Nicodemo, la cual creo que era buena, repito, por lo poco, pero suficiente de lo que se conoce de él, Jesús lo sabía todo. Leemos Juan 2, 24, 25, versículos anteriores. Pero Jesús no confiaba en ellos porque conocía todo acerca de las personas. No hacía falta que nadie le dijera sobre la naturaleza humana, pues él sabía lo que había en el corazón de cada persona. Sin duda alguna, creo firmemente que el Espíritu Santo guió los pasos de Nicodemo a la persona de Jesús. Lo fue a ver de noche. Yo quiero que cada paso que Nicodemo estaba dando en esa noche, subiendo cada peldaño de la escalera para subir al terrado, para encontrarse con Jesús, fue el Espíritu de Dios quien lo guió. Porque todo esto formaba parte del plan soberano de Dios. Dios estaba encaminando todo para la salvación futura de Nicodemo. Probablemente él era uno de aquellos que Juan menciona, versículos anteriores, que debido a las señales milagrosas que hizo en Jerusalén durante la celebración de la Pascua, muchos comenzaron a confiar en él. Así que después de esta declaración de Nicodemo en el versículo 2, Jesús le respondió, y escucha porque esto es impresionante: te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Jesús le está diciendo: de cierto te digo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Es importante señalar que en toda la conversación que Jesús va a tener con Nicodemo, nunca descendió al punto de vista de Nicodemo, sino que Jesús siempre lo llevó a donde quería llevarla. Lo quiso llevar a lo suyo propio, que era hablarle acerca del reino de Dios. Jesús, en toda esta plática con Nicodemo, jamás suavizó la verdad. Él le dijo todo lo que él necesitaba escuchar, y jamás pretendió quedar bien con un hombre que era un principal religioso entre los judíos. Nunca Jesús
suavizó sus palabras. Así que tú y yo, si compartimos y predicamos el evangelio, nunca suavicemos el evangelio intentando quedar bien con la gente. Hablemos la verdad de Dios, todo el consejo de Dios. Recuerdo las palabras del apóstol Pablo en Gálatas 1:10. Queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería siervo de Cristo. Así que Jesús le dijo: te digo la verdad. A menos de que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. La respuesta de Jesús, por desconcertante que parezca, no es así. Más bien le va a aclarar más la afirmación de Nicodemo. Y la respuesta de Jesús está basada en lo siguiente. Es como si Jesús dijera: ya que ustedes reconocen y aceptan que Dios me envió para enseñarles, pues quiero decirte la verdad, Timoteo, Nicodemo. A menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. A menos de que nazcas de arriba, que nazcas de lo alto, que nazcas de Dios, porque eso es lo que significa: no puedes ver el reino de Dios. Necesitan nacer de Dios. Juan 1:12-13 dice: pero a todos los que creyeron en Él, en Jesús, y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Así que el nuevo nacimiento, o lo que se conoce como la regeneración, es la acción de Dios mediante la cual Él imparte vida eterna a aquellos que están muertos en delitos y pecados. Cuando uno nace de Dios, nace una nueva perspectiva. Podemos ver el reino de Dios. Por eso le dijo a Nicodemo: a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. John MacArthur cita a R.C. Lenski, donde describe la consternación que Nicodemo habría de haber sufrido cuando le dijo: a menos de que nazcas. Y dice lo siguiente: qué golpe para Nicodemo. Ser judío no lo hacía partícipe del reino. Ser fariseo y considerarse más santo que las otras personas no le representaba nada. Ser miembro del Sanedrín sumaba 0. Este rabí de Galilea le dijo tranquilamente que él todavía no estaba en el reino. Todo aquello sobre lo cual había depositado sus esperanzas a lo largo de una vida difícil se hizo añicos y quedó valiendo menos que un montón de cenizas. Así que el versículo 3, Jesús le dice: te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Versículo 4, ¿qué quieres decir?, exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? La respuesta de Jesús desconcertó a Nicodemo. Literalmente el versículo 7 dice que lo sorprendió, se quedó maravillado. Pero Nicodemo tomó literalmente la respuesta de Jesús, porque su respuesta es literal. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Así que Nicodemo no entendió el lenguaje del Espíritu. Si tú y yo fuéramos Nicodemo, puedo asegurarte que hubiéramos respondido lo mismo, o en mi caso hubiera respondido quizás algo peor. Hazle la misma pregunta a un inconverso y espera la respuesta. Recuerdo que tiempos atrás, cuando salíamos a evangelizar, era muy común preguntarles a las personas: ¿ya naciste de nuevo? No me imagino qué pasaba por la mente de aquella gente. Pienso en posibles respuestas que se hacían internamente: ¿ya naciste de nuevo? Y dentro de ellos decían: ¿qué? O sea,
¿Cómo? O sea, que si ya nací de nuevo, o sea, ¿cómo está eso? No entiendo. ¿Qué me querrá decir este hermano? ¿Verdad? Entonces me imagino cuando la persona se decidía a responder, yo creo que le diría algo como: la mera verdad, no entiendo nada de lo que tú me estás diciendo, ¿verdad? Entonces yo pienso que lo más seguro es que si respondieron sí o no, o lo hicieron para salir del embrollo, o no supieron ni lo que contestaron. Nicodemo le respondió literalmente así. Así que Jesús le responde aún más claro a Nicodemo su duda, aún sabiendo de antemano que no la va a entender. Versículo 5. Jesús le contestó: te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace del agua y del Espíritu. De cierto te digo. La repetición de la afirmación de cierto es amén, amén. Y es el modo de Cristo de iniciar una afirmación de la mayor importancia. Así que esta respuesta de Jesús sacudió toda la religión y años de estudio de Nicodemo. Te digo la verdad, de cierto te digo. Jesús es la representación viva de la esencia misma de la verdad, y aquí lo enfatiza, sabiendo, escúchame bien, que se trata de un asunto de eternidad. Seguirán a oscuras como un ciego, no puedes ver la perspectiva del reino, ni aquí ni después. Nadie. No te servirá que seas descendiente de Abraham, hijo de Abraham. Nadie, ni que seas fariseo, no importa que seas miembro del Sanedrín. Nadie, no hay excepciones, no hay privilegios, no hay influencia. Yo te diría, no importa si naciste en una cuna cristiana o eres hijo de pastor o misionero, no importa si estudiaste en un seminario, si sirves en la iglesia, si predicas, enseñas o estás en el grupo de alabanza, no importa cuánta actividad tú tengas en la iglesia, no importa cuán moral o altruista seas. Nadie puede, no hay manera, no hay forma, no hay posibilidad alguna, ni la habrá. No es un asunto de prohibición, sino de incapacidad moral. Si no has nacido de nuevo, si no has nacido del agua y del Espíritu, no puedes ver y no puedes entrar en el reino de Dios. Pablo es un ejemplo de empezar de nuevo. Filipenses 3, 8 y 9. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Pon atención, ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley, más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo, pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Pablo ya no se apoya en su propia justicia, y eso era lo que estaba causando una crisis en la mente de Nicodemo. Así que le dijo: nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace del agua y del Espíritu. John MacArthur dice: el reino de Dios en su aspecto universal se refiere al señorío soberano de Dios sobre toda su creación, pero aquí Jesús está hablando del reino de la salvación, el reino espiritual, donde ahora viven quienes nacieron de nuevo por el poder divino y por medio de la fe, y están bajo el gobierno de Dios mediado por su Hijo Jesús. Si no nace de agua y del Espíritu. Tito 3:5 dice: Él nos salvó no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó, ahí estamos haciendo referencia al agua, nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Si no nace de agua y del Espíritu. Según de Corintios 5:17, un pasaje tan conocido,
que dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. La Nueva Traducción Viviente dice: todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. La vida antigua ha pasado, una vida nueva ha comenzado. Y eso es lo que el Espíritu hace, nacer del Espíritu. Nicodemo, como los otros judíos, anticipaba con ansias el reino glorioso. Desdichadamente, creían ellos que por ser descendientes de Abraham, observar la ley y realizar algunos ritos externos como la circuncisión particularmente, obtendrían entrada al reino, pero estaban profundamente equivocados al creerlo así. ¿Te imaginas lo que estaba sucediendo y provocando en la vida de Timoteo? ¿Qué es lo que estaría pasando? ¿Qué impacto estaría provocando en Timoteo? Espero que tú que me estás escuchando, también en ti esté provocando una consternación. Si crees que por el solo hecho de tener religión o hacer buenas obras, las puertas del cielo están abiertas para ti, necesitas nacer de arriba. Y Jesús sigue aclarando, versículo 6: el ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu. La versión de las Américas dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Así que Jesús explica con mayor claridad y hace un contraste de estas diferencias: la vida terrenal, la vida espiritual. La vida terrenal nos dice que el ser humano no la produce, la reproduce. Es maravillosa, pero comprensible. La vida espiritual, el Espíritu Santo la hace nacer y es incomprensible para la mente humana. Si el nacimiento físico de nosotros no depende de nosotros, ya que nosotros no elegimos nacer, es imposible que el nacimiento espiritual dependa de nosotros. Elegimos cómo vivir, pero no cómo, ni cuándo, ni en dónde nacer. Entonces Jesús le dice a Nicodemo: así que no te sorprendas cuando te digo, tienen que nacer de nuevo. Nicodemo está sorprendido, asombrado, maravillado. Ahora, algo importantísimo de observar en este versículo es que Jesús pasa del singular al plural, lo cual nos incluye a todos. Así que no te singular sorprendas cuando te digo, tienen plural que nacer de nuevo. Nos incluye a todos. Tienen que nacer de nuevo, todos. Ahora Jesús usa una metáfora particular del viento para decirle a Nicodemo que el nacimiento de arriba, de lo alto, es imposible de explicar. No se puede explicar cómo las personas nacen del Espíritu. Versículo 8: el viento sopla donde quiere, de la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. Y hablando del viento, que es neuma, los efectos del viento como del Espíritu son sentidos por el ser humano, pero no están bajo su control ni son de su comprensión. Nosotros no sabemos cómo obra el Espíritu Santo cuando las personas nacen de nuevo en Él, pero sí podemos ver el efecto en vidas transformadas. Si la concepción del ser humano, el proceso de gestación y el nacimiento físico nos deja maravillados, cuanto más el nacimiento espiritual de una persona. Esto es un verdadero misterio. Aunque esto no se pueda explicar de cómo las personas nacen del Espíritu, los teólogos han tratado de explicarlo de una forma limitada, pero cuidadosa. La vida espiritual que nace del Espíritu Santo, en la doctrina de la salvación se le llama la regeneración. Y básicamente la regeneración es una obra sobrenatural del Espíritu Santo, mediante la cual la naturaleza divina
y la vida divina es impartida a aquel que está muerto en delitos y pecados. Y algo más de la regeneración es que esta palabra significa, es una palabra griega, renacimiento o nuevo génesis. Así que podemos empezar de nuevo, y todo gracias a la misericordia de Dios. Versículo 9 dice: ¿cómo es posible todo esto?, preguntó Nicodemo. Imagínate la lucha que está viviendo, esa crisis, esa consternación, ese golpe impresionante a un mundo de religión. Por eso digo, religión o Cristo. Nicodemo está maravillado. Jamás imaginó que el encuentro con Jesús iba a provocar todo esto. Nicodemo se encuentra como muchos hoy en día. Tienen religión, pero siguen siendo los mismos. Quieren cambiar, pero no pueden cambiarse a sí mismos. Así que hay un choque en su vida, como lo hay con mucha gente. Nicodemo preguntó: ¿cómo es posible todo esto? Quiero cambiar, pero yo no puedo. ¿Cómo es posible todo esto? Solo esto es posible por la misericordia de Dios. Escucha, primera de Pedro 1:3. Que toda la alabanza sea para Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y pon atención, es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo. Por su gran misericordia. Por su gran misericordia. Tú y yo fuimos objetos de su gran misericordia. Y misericordia básicamente significa amar al miserable. Versículo 10. Jesús le contestó: tú eres un respetado maestro judío y aún no entiendes estas cosas. Jesús sabía de la capacidad y el reconocimiento religioso de Nicodemo y se lo hizo saber, pero también le expresó su sorpresa y preocupación, no porque Jesús lo ignorara, sino de que no entendiera estas cosas que se supone que un maestro como Nicodemo debiera saber. Jesús puso en evidencia la realidad de su nivel espiritual. Es como si Jesús le dijera: Nicodemo, tanto has estudiado acerca del nuevo nacimiento que aún no entiendes estas cosas. Tú que eres un maestro del más alto nivel, un teólogo, ¿no lo sabes? Esto ya estaba escrito en el Antiguo Testamento. Ezequiel 36, 26 al 27 dice: les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis enseñanzas. Creo que empezando por mí, como el mayor y mejor ejemplo, me sentiría identificado con esta pregunta de Jesús, pero para nada en el sentido de ser un maestro respetado, sino en que creo que muchas veces he enseñado algún tema, una lección que ni siquiera he entendido correctamente. Y para muestra un botón, el tema del día de hoy. Y lo estoy compartiendo de una manera muy básica y sencilla. Mi mente no puede comprender, como le ocurrió a Nicodemo. ¿Cómo es posible todo esto? Así que le dice: tú eres un respetado maestro judío y aún no entiendes estas cosas. Ya estoy terminando. ¿Has sido educado en la Torá desde niño?
estás sumamente preparado teológicamente. Eres un respetado maestro judío y aún no entiendes estas cosas. Así que Nicodemo sabía y entendía muchas verdades de la ley, pero ahora no sabe esta verdad de nacer del Espíritu, ni la entendía. Así que las preguntas de Jesús son impresionantemente sabias. Con 3 preguntas, Jesús llevó a Nicodemo a donde quería tenerlo. Lo llevó a un callejón sin salida y contra la espada y la pared. Y es como si le dijera: tu religión, que no te ha servido para nada, ahora en el sentido de salvación, aclaro, simplemente toda la ley apunta a Cristo, pero si no ves a Cristo en la ley, estás perdido. Así que lo lleva a un callejón sin salida y contra la pared: o es tu religión o es Cristo. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Si tú estás del otro lado escuchándome, si tú estás oyendo la palabra de Dios, es porque tú eres de Dios. Porque el que es de Dios oye las palabras de Dios, atiende las palabras de Dios, toma las palabras de Dios como la vida misma. Juan 8:47 dice: los que pertenecen a Dios escuchan con gusto las palabras de Dios, pero ustedes no las escuchan porque no pertenecen a Dios. Con mucha alegría, pero a la vez con mucha tristeza, a través de este lente existen esos 2 grupos: los que con gusto escuchan las palabras de Dios y los que han cerrado sus oídos a la palabra de Dios. Sería el más grande anhelo y el deseo de mi corazón que todos los que me están escuchando el día de hoy sean de los que se alegran al escuchar la palabra de Dios, porque esas son buenas noticias. Pero también hay malas noticias para los otros. Y quiero decir algo más. Si dices ser cristiano y tu vida no da evidencias de haber nacido de nuevo, si cuando tú pecas no sientes más que un simple remordimiento y no un profundo pesar que te lleva a doblarte de tristeza y llanto, no importa cuántos años tengas asistiendo a la iglesia, debo decirte que has vivido engañado todo ese tiempo, creyendo ser lo que no eres. Necesitas nacer de nuevo. Necesitas nacer de arriba. Necesitas nacer de Dios. Pídele ahora mismo ahí en tu lugar a Dios: dame una vida nueva. Hazme nacer de nuevo. Hoy renuncio a todo esfuerzo propio por salvarme y por intentar ganar el cielo, porque eso es imposible. Solo tú puedes lograrlo, Dios. Hazlo por amor de tu nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Oremos. Padre bendito que estás en el cielo, muchísimas gracias por concederme el honor, el máximo honor y privilegio de ser un portavoz de tu glorioso evangelio. Que esta palabra caiga en tierra fértil y permite que nos podamos enterar de la salvación de las almas, la restauración. Haz milagros, Señor, en todas las vidas que con gusto escucharon tu palabra. Muchísimas gracias. Bendice a todos los oyentes con salvación, Padre. Muchísimas gracias te doy por este privilegio que me has dado.
en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Muchísimas gracias por escucharme.